Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos dantescos en este nuevo capítulo de la Divina Comedia? ¿Qué se cuenta? Acá, surfeando el frío. Sí, qué difícil el frío. Para mí es un poco difícil, la verdad. Sí, ya le Pero bueno, pedí a Cacho que me alcance la leña, pero está. Excusa los riñones, no me alcanza nada, no ayudan nada este loco. este Cacho te digo que es una cosa de loco. Solo para problemas. Y para que Sí, hable sí, sí. Marcelo. Ahí va. Ay, Dios. Bueno, Parece que, por lo que me tiró unos libros acá la producción, no me quedó claro porque no vamos a hablar de mitología griega. Y tampoco de feminismo. Ni siquiera trata sobre las mujeres, me parece. no, hoy Pero estamos misteriosos. Pero está por ahí pispié algo que decía diosas. ¿Qué será Exacto. en realidad? ¿Estás hablando de fuerzas psicológicas? Y bueno, vamos a sumergirnos en las diosas de cada mujer. Es un libro que leí hace algunos años y trata de algo bastante más profundo, que son las fuerzas invisibles que dirigen nuestras decisiones. Porque hace 2 capítulos atrás hablamos de los arquetipos masculinos. Y bueno, tocaba hablar de los arquetipos femeninos y esta mujer, Jean Shinoda Bolen, escribió un libro maravilloso que se trata de las diosas de cada mujer. Y hoy lo vamos a compartir. Porque, por ejemplo, una mujer puede preguntarse, ¿por qué siempre priorizo a los demás? Eso es muy común. O ¿por qué me cuesta el compromiso? ¿Por qué necesito independencia? Ese tipo de preguntas. ¿Por qué busco aprobación? ¿Por qué me cuesta disfrutar? ¿Por qué me vuelvo tan controladora? ¿Conocés de las controladoras, Alejandro? Vos sabés que no tuve el gusto. No Ah, tu- qué Tengo una prima afortunado. Marta, una prima Marta, que lo que tenía es que nunca se quería casar. Tenía relaciones interminables, años, y no se podía casar. No sé si era controladora, pero Pero, cocinaba muy bien. Marta, bueno, la prima. entonces, bueno, quizás Anda la con el cacho respuesta ahí. anda como el cacho ahí, bueno, quizás la respuesta no esté en un defecto, quizás esté en una diosa que está gobernando su vida. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. Ale, ¿qué tiene en común una ejecutiva brillante, una mamá abnegada, una artista apasionada y una mujer profundamente espiritual? Porque desde afuera parecen vidas totalmente distintas, pero por dentro pueden estar respondiendo a la misma lógica arquetípica. Exacto. A simple vista, estas mujeres que has descrito no parecen tener nada en común. Pero para la psiquiatra, que además es una psiquiatra junguiana, Jean Shinoda Bolen, todas expresan diferentes arquetipos femeninos. Hoy vamos a recorrer las diosas, como ya dije antes, que viven en cada una de las mujeres, en cada una de nosotras. Los dones, las heridas, la luz, la sombra, por supuesto, y quizás podamos descubrir algo realmente sorprendente, y es que muchos de nuestros conflictos no aparecen porque nos falte algo, sino porque una parte de nosotros tomó demasiado poder. Esta chica, Shinoda, habla de 3 grupos de diosas, y esa clasificación cambia completamente la mirada, porque deja de preguntarse qué está mal en una mujer y se pregunta qué energía está intentando expresarse, puede ser. Exacto, es correcto. Y esto es fundamental porque ayuda a comprender las distintas formas de experimentar la vida. Entonces, por un lado tenemos las diosas vírgenes, que son Artemisa, Atenea y Hestia. Virgen en realidad no significa que sea sexualmente pura, ¿no? Significa que son completas en sí mismas, no necesitan definirse por una relación, sino que su identidad nace desde adentro. Bueno, los que Cacho, dijiste cualquier cosa, cualquier cosa. No me pase nada los transcritos porque no sirven. ahí va. En realidad, si nosotros recordamos un poco el eneagrama,
Esto es bastante parecido a los eneatipos intelectuales. Después tenemos las diosas vulnerables, Hera, Deméter y Perséfone, que son diosas más orientadas al vínculo. Su identidad se desarrolla profundamente a través de las relaciones que tienen. Por eso pueden amar profundamente y por la misma razón pueden sufrir profundamente, porque la perspectiva de la vida para ellas son los vínculos. Y por último, en el tercer grupo es curioso porque hay una sola diosa y es la diosa alquímica, la famosa Afrodita. Afrodita tiene, como verán, una categoría propia porque transforma todo lo que toca. Es la diosa de la creatividad, la pasión, la transformación. Y bueno, estos serían los tres grupos de diosas. Podemos decir que cada mujer tiene un pequeño Olimpo viviendo dentro y varias de esas diosas estén dialogando o compitiendo, ocupando el terreno, el centro de la escena al mismo tiempo. Exactamente. Y muchas veces los conflictos aparecen porque una diosa toma el control absoluto. Que yo creo que en realidad esto es como el eneagrama, tenemos un poco de todo, pero siempre hay algo que está dominando. El problema es cuando ese algo toma el control absoluto. Bueno, vamos a empezar a charlar de cada uno de estos arquetipos, a ver qué va surgiendo. ¿Te parece, Alejandro? Me encantó. Adelante. Bueno, vamos a empezar con Artemisa. A mí me gusta mucho Artemisa porque es la mujer libre. Artemisa representa justamente la independencia, la autonomía, los objetivos y una cosa fundamental, la conexión con la naturaleza. Es la mujer que necesita espacio, la que persigue sus sueños y la que no quiere ser definida por una pareja. En el aspecto luminoso podemos encontrar la valentía, la libertad, la autenticidad, el liderazgo, y en su sombra es cuando aparece el aislamiento, la dificultad para pedir ayuda, el rechazo a la intimidad, la hiperindependencia. Y como siempre, para entenderlo, vamos a utilizar o hacer referencia a una película. La película que más representa a Artemisa es Brave, Valiente, que es una película para niños. ¿La viste, Alejandro? No, pero me lo llevo de deberes. Llévatelo de ver, es una película bellísima y les voy a contar un poquito de qué va. Aparte, me encanta esta película porque la protagonista, que es una princesa, además de ser pelirroja, tiene rulos. Entonces, siempre me identifiqué muchísimo con esta película y es una princesa que tiene un conflicto con su mamá. Entonces, bueno, Valiente, se llama la película, es probablemente una de las mejores películas para explicar a Artemisa desde la perspectiva de Jan Shinoda Bolen, porque lo interesante es que, como les comenté, ¿no? Mucha gente ve como una película sobre una princesa rebelde, cuando en realidad está contando un conflicto mucho más profundo, y es la tensión entre la libertad individual y las expectativas del sistema. Y en el sistema está la mamá, por supuesto, ¿no? Entonces, este es el territorio natural de Artemisa. La protagonista se llama Mérida. Y bueno, Mérida es Artemisa desde el primer minuto. Voy a hacer un poquito de spoiler acá. La película comienza mostrándonos una princesa que no encaja, mientras el rey no espera que aprenda modales, etiqueta, diplomacia, quiere prepararla para el matrimonio. Ella lo que quiere es montar a caballo, explorar los bosques, disparar con arco y obviamente tomar sus propias decisiones. Entonces, durante gran parte de la película vemos todos los dones de este arquetipo. Por ejemplo, lo que más se ve es la necesidad de independencia, porque Mérida piensa por sí misma, no hay cosa del sistema que le puedan endosar, ¿no? No sigue al grupo simplemente porque todos lo hagan. No espera que alguien la rescate. Ella actúa, decide, se arriesga, toma sus propias decisiones. Lo otro interesante de este arquetipo es la conexión con la naturaleza. Siempre está vinculada al bosque. Por ejemplo, a los espacios abiertos, a la intuición salvaje. Y Mérida se siente más viva cuando está cabalgando libremente por la naturaleza. Porque aparte esto queda muy claro con todos los rulos al viento, ¿no? Esta es una película que en términos gráficos todo lo del movimiento está muy bien realizado.
y tiene que ver con la fidelidad a sí misma, que es quizás el rasgo más importante de Artemisa. Ella no está dispuesta a convertirse en alguien que no es para agradar al resto, y bueno, en ese resto está la mamá como abanderada, que es la que intenta llevarla a las normas, a lo que se espera de ella, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos ponemos a ver la sombra de Artemisa, aquí está realmente lo que hace a la película extremadamente valiosa, porque no idealiza la independencia, también muestra los riesgos de la independencia. En algunos momentos, sí, decime Alejandro que ibas a decir algo. Que en realidad la trampa es que incluso una fortaleza se puede convertir en refugio y aislarse. Exacto. Pero en algunos momentos, por ejemplo, hablando de la sombra de este arquetipo, Mérida rechaza todo lo que proviene de su madre. No porque sea incorrecto, sino porque viene de la autoridad. Y aquí aparece la dificultad para comprender otras perspectivas. Artemisa puede estar tan conectada con su propia verdad que olvida escuchar. Entonces entra en el aislamiento. Entonces, cuando una Artemisa extrema aparece, puede creer que no necesita a nadie y en la realidad es imposible no necesitar a nadie. Puede creer que depender de otros es una debilidad, que pedir ayuda es una derrota y la película muestra cómo esa postura termina generando dolor. Entonces, ¿cuál es el verdadero conflicto? La mayoría cree que la película trata de una pelea entre una madre y una hija, pero simbólicamente es mucho más interesante. Es un conflicto entre Artemisa, que representa la libertad, y Hera barra Demeter, que después vamos a hablar de esos arquetipos. Pero esas dos, Hera y Demeter, pertenecen al mundo de los vínculos, de la tradición y de la continuidad. Entonces, la madre está representando valores distintos. Representa la responsabilidad, la comunidad, la pertenencia, bueno, eso que acabo de decir. Y acá está la genialidad de esta película en representar a Artemisa, porque no presenta una villana con respecto a la madre, no presenta una heroína absoluta con respecto a Mérida, que es la princesa, presenta dos verdades. Entonces, Mérida tiene razón, pero su mamá también. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de Artemisa? Al comienzo de la historia, Mérida cree que para ser libre tiene que separarse. Y al final descubre algo más profundo. Ella descubre que puede ser libre sin romper todos los vínculos. Y eso es una Artemisa madura, porque la evolución del arquetipo no consiste en huir, cortar relaciones, rechazar compromisos. Al final descubre algo más profundo, puede ser libre sin romper todos los vínculos. Y eso es una Artemisa madura, porque la evolución del arquetipo no consiste en huir, cortar relaciones y rechazar compromisos. Consiste justamente en conservar la libertad sin perder la capacidad de amar. Esto lo habíamos visto también cuando hablamos del capítulo de la pertenencia. Pertenecer sin perder la libertad. Y es esto, es Artemisa, ¿no? Entonces, siempre hay una pregunta que podemos hacernos con respecto a si nos sentimos alineados con este arquetipo. Y la pregunta es, ¿tu independencia te libera o te protege de ser vulnerable? Bueno, así que todos los que sientan que están en sintonía con Artemisa, esta es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Seguimos, Alejandro? Sigo tomando notas como loco, así que dale Bueno, nomás. ¿vos conocés alguna Artemisa vos? Vos sabés que no, conozco Artemiso, pero no sé Ay, si aplica. ay, sí, ¿Tenemos? ¿Aplica sí, sí, también? Mirá, sí, tenías claro que sí. razón, Cacho, una bien por lo menos. Bueno, vamos a seguir con Atenea. Seguimos con los de la independencia. Atenea, la estratega. Atenea es inteligencia, razón, planificación, pensamiento. Es la mujer que resuelve, ¿no? En su luz vamos a tener claridad mental, visión estratégica, capacidad de organización. Y bueno, y en la sombra vamos a tener una desconexión emocional, un exceso de control, por supuesto, una racionalización de todo. Bueno, para entender a Atenea necesitamos entender la película Contacto con Judy Foster. ¿Esa la viste? No vi ninguna película. Vos sabés que acá con Cacho no tenemos televisión ni radio, así que para esta y para las próximas diosas no me preguntes si la vi.
Yo Ese tanto sé, aviso. pero esta película Contacto, mirá que tiene un montón de años. Jodie Foster era joven, ¿eh? Sí, pero no, nuestra relación No con la vi. Cacho es de muchos Aparte, años. esta película está basada en un libro escrito por Carl Sagan. Así que por eso es una Ah, película muy, muy famosa. Bueno, conclusión, la película trata de una científica obsesionada con la búsqueda de la verdad. Eso Atenea en su estado puro, porque muestra una racionalidad total, una investigadora abnegada, el pensamiento crítico. Y lo interesante es que al final se enfrenta al límite entre la razón y la experiencia. Atenea no entra en una batalla para demostrar fuerza, entra para comprender el tablero. Esa es la diferencia que tiene Atenea. Ella no va a la batalla, ella va a la mente, porque mientras otros reaccionan, ella va a observar, a pensar, a decidir, y esa es la esencia de Atenea. No gana porque lucha más fuerte, sino porque entiende mejor. Y otra el, ri- película que el ri- seguramente, esta sí, creo que la viste, Alejandro, te la voy a nombrar antes de dejar que hables. Mirá, hay otra película también con Judy Foster donde podemos relacionarla con Atenea, que es El silencio de los inocentes o El silencio de los sí, corderos. sí, sí, Esa la sí. viste. Esa la vi. Sí, señor, una que viste, menos mal. Bueno, ahí también tenemos un personaje como que es metódico, que investiga, que está en el mundo de la mente. De hecho, se relaciona con el villano, llamémosle así, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar introspectivo y de observación. Así que bueno, ahí tenemos otro ejemplo también con la misma actriz en otra película. El riesgo de Atenea es que cuando la mente se vuelve tan eficiente, no le deje espacio para sentir. Exacto, exacto. La sombra de Atenea es esa, ¿no? De quedar atrapada en la frialdad de la mente. Y bueno. Entonces, si alguna de las personas que está escuchando este capítulo se siente que resuena con Atenea, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿estás usando la inteligencia para comprender o para evitar sentir? Y seguimos. Luego de esta pregunta vamos a seguir con Estia, la guardiana del fuego interior. En realidad, Estia es la menos conocida y quizás de las diosas es la que más necesitamos hoy. ¿Por qué? Porque esta representa el silencio, la espiritualidad, la contemplación, la paz interior, la conexión con el presente. Entonces, en su parte luminosa podemos decir que lo que aparece es la serenidad, la profundidad y sobre todo la presencia. Y en su sombra tenemos el aislamiento, la evasión del mundo y la desconexión de la acción. Es alguien que está tan para adentro, tan aislado que no puede pasar a la acción. Bueno, una película para poder entender esto es la película con Julia Roberts, Comer, Rezar y Amar. Y el personaje se parece a este especialmente en la etapa de la búsqueda interior. Yo de las películas que he visto, esta no fue una película que me haya gustado mucho, me pareció bastante aburridora, no me gustó, no sé, para mí quisieron hacer una película espiritual y no quedó muy bien, para mi gusto, ¿no? Le faltó profundidad. Pero bueno, el personaje de Julia Roberts vendría a representar este arquetipo en esa etapa, o sea que para poder encontrarlo tienen que ver la película hasta el final. Pero sí hay una película maravillosa, esta la viste Alejandro porque la vimos en grupo en el curso, que es Soul, Alma, que en mi opinión es una de las mejores películas modernas para explicar a Estia, aunque la mayoría de la gente no la interpreta desde ese lugar. Y es una película que si no la vieron, corran a verla. Es una película hermosa y es una película de animación. El personaje es Joe Gardner y él está convencido de algo, que cuando logre el sueño de su vida será feliz. Y toda su energía está puesta en alcanzar una meta. Y esto es muy interesante porque él conecta con un tema que hemos hablado, que es la dictadura de la inmediatez y de los resultados. Entonces él vive en esta circunstancia, en esta necesidad absoluta e inmediata de obtener un resultado. Por esa razón, obviamente, él vive en el futuro, vive en lo que piensa lograr y nunca está en el presente. Joe está tan ocupado persiguiendo
la vida que quiere tener, que no se da cuenta de que la vida es lo que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, durante toda la historia, Joe cree que necesita encontrar su chispa, eso que lo va a hacer diferente, es como decir el toque, ¿no? Piensa que la chispa es una misión extraordinaria y en eso se embarca. Él quiere que aparezca ese talento, el propósito grandioso, algo que lo haga especial. Y ahí justamente es que está la trampa, porque la película nos lleva a descubrir que la chispa no es una misión, la chispa es el deseo de vivir. Y eso es interesante porque nosotros podemos ver eso exactamente en una persona que se siente viva. Una persona que se siente viva es una persona que tiene chispa, eso se ve, ¿no? No es algo que haya que perseguir. Entonces la película parece hablar sobre el propósito de la vida, pero en realidad termina hablando de algo muchísimo más profundo, que es la diferencia entre vivir y estar verdaderamente presente. Y eso es exactamente el territorio de Estria. Entonces, la película Soul cuestiona la obsesión moderna por el logro. Entonces, la película termina enseñando algo profundamente estiano, y es que la vida no consiste solamente en alcanzar objetivos, también consiste en estar presente para vivirla. Y ese mensaje conecta perfectamente con este arquetipo de Hestia que estamos hablando. Entonces, Hestia es la diosa que encuentra lo sagrado en lo cotidiano. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, Alejandro, que en esa película decía, hay que ser bueno, pero no porque sea bueno tocando un instrumento o porque uno sea bueno haciendo algo en especial. Hay que ser bueno para vivir. Este era el mensaje brutal de esa película. Entonces, un poco viendo eso y lo que ya hemos visto y un poco más, podríamos decir que mientras Artemisa corre detrás de una meta, por ejemplo, Atenea diseña un plan, Hera busca una relación, Deméter cuida de alguien, Afrodita crea belleza, Hestia se hace una pregunta diferente y es, ¿quién soy cuando no estoy intentando ser nada para nadie? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Nos recuerda que no todo crecimiento ocurre haciendo algo. Algunas transformaciones ocurren simplemente estando. Tal cual. Y bueno, la pregunta para todas aquellas personas que se sientan en sintonía con esta diosa que es Hestia, la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que estuviste sola sin sentir necesidad de distraerte? Bueno, vamos a seguir ahora con Hera. Hera es la reina. Y yo te cuento, Alejandro, entre paréntesis, cuando leí el libro de las diosas, este fue el arquetipo que más me costó, porque es el arquetipo que más se nota cuando está descentrado. Hera la reina. Hera representa, vamos a hablar un poquito, el compromiso, el matrimonio, la construcción de pareja. No busca aventuras, busca permanencia. ¿Qué significa esto? Que en su luz surge la lealtad, la profundidad vincular, la construcción, pero en su sombra aparecen los celos, la dependencia emocional, la pérdida de identidad en la relación. Son esas mujeres que son vistas a través de un hombre. Es la esposa de. Cuando ellas se nombran, no se nombran porque es como que el único mérito de haber existido es casarse con o ser Eh, la esposa de. La identidad depende de los vínculos que tienen. Exacto, exacto. Por eso a mí me costó muchísimo entender este arquetipo, porque yo decía, no puede estar tan mal uno que tenga que existir como complemento o anexo de un otro. Pero bueno, la película, para entender este arquetipo, es una película brillante porque muestra este arquetipo en una luz y en una sombra, pero de una manera diferente, que nos ayuda a entender un poco más. Y es una mente brillante. Esta película ganó el Oscar, creo que fue 2000 y poco, una película con Russell Crowe, donde él la película representa al ganador del Nobel, John Nash, y él es esquizofrénico. Entonces, esta película es una joya para explicar a Hera, porque el personaje de Alicia, que es la esposa,
permanece junto a John Nash durante momentos extremadamente difíciles, pero de verdad muy difíciles porque él estaba siempre en otra película, ¿no? O sea, en otro cumpleaños, como decimos a veces. Y este personaje de Hera no es un personaje que se vincula con él desde la dependencia, sino desde el compromiso consciente. Es un acompañamiento brutal que hace esta mujer y hasta el final de su vida, ¿no? Entonces acá aparece una pregunta muy interesante, que es ¿hasta dónde acompañar? Y cuándo acompañar se transforma en sacrificio. Entonces, la sombra de Hera no aparece cuando ama demasiado, aparece cuando olvida que existe antes de la relación. Porque una pareja sana suma dos identidades, no reemplaza una por otra. Y aquí está la gran enseñanza de Hera, según Shinoda Bolen, que dice, el compromiso puede ser una fuerza creadora maravillosa siempre que no exija el sacrificio de uno mismo para sostenerlo. Entonces, en verdad, en esta película eso queda, bueno, muy, muy claro. Entonces, todas aquellas personas que sienten que resuenan con el arquetipo de Hera deben preguntarse cuánto de su valor depende de que alguien las elija. Qué fuerte esta pregunta. ¿Conoces alguna Hera? Todos tenemos algún amigo o amiga que sufre de esto, ¿no? De quedar atrapado en eso, en existir por la existencia del otro. Infelizmente. Infelizmente. Bueno, acá nos quedan 3 diosas para hablar. Nos queda Deméter, Perséfone y Afrodita. Lo que vamos a hacer, Alejandro, ya que nos quedan 3 diosas, es que hagamos una segunda parte de este programa donde hablemos de las 3 diosas restantes, porque si no, se nos va a ir muy largo. ¿Te parece? Porque hablamos un montón. Hablo un montón. Me Hablamos y encantó, de mucha me gente, ¿eh? encantó. Y Así los aprovecho y veo dejamos. alguna de las películas. Por favor, mírate alguna de las películas. Así dejamos a los dantescos enganchados para esta segunda parte en la que hablemos de las diosas de cada mujer de Jean Shinoda Bolen. Así que bueno, queridos dantescos, llegamos hasta aquí, llegamos hasta Hera, la reina, por eso es la reina, porque es la que va con el rey. Y en el próximo capítulo les seguimos contando las diosas que nos faltan. Así que bueno, los invitamos a compartir, a darle like y a acompañarnos en el capítulo que viene. Excelente, Ale. Muchas gracias, dantescos. Un abrazo, nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.